Buenas noches. Hago aquí una actualización, no sé qué tan breve, tampoco me puedo extender mucho porque sigo teniendo trabajo. Aquí ando en la redacción trabajando. Para explicar un poco lo que ha pasado desde que grabé el último video hablando de que ya había empezado la guerra en Ucrania. La situación ahora mismo es bastante caótica. Las informaciones se suceden todavía ahora después de varias horas con mucha rapidez y nuestra principal dificultad como periodistas es saber discernir qué es verdad y qué no es verdad. En los casos de guerra siempre es extremadamente difícil por la rapidez con que se suceden las cosas y la poca capacidad que tenemos de contrastarlas, y porque la propaganda normalmente de los dos lados, en este caso sobre todo rusa, obviamente pues es muy potente y nos dificulta el trabajo. A ver, lo que yo puedo explicar ahora mismo por lo que yo voy viendo de lo que está pasando es lo siguiente. Rusia comenzó un ataque desde varios frentes, sobre todo desde el norte en la frontera con Kharkiv y desde el Donbass, pero también desde zonas del oeste y desde zonas del sur a través de las cercanías de Crimea, sobre todo ataques aéreos con el objetivo confirmado desde Ucrania y desde Rusia de destruir la capacidad militar ucraniana, por ejemplo, bombardeando bases militares, en muchas de ellas vacías. ¿Vale? Es decir, son ataques que Rusia ha definido como quirúrgicos, lo cual me recuerda bastante a la retórica que ha usado Estados Unidos a lo largo de los últimos 20 años, que no buscan en principio matar gente, sino que buscan destruir la capacidad militar ucraniana. La idea es, una vez Rusia esté logrando desarmar al ejército ucraniano, que aunque se ha reforzado en los últimos años gracias a la OTAN, es mucho más débil que el ruso, va a empezar una invasión terrestre, ¿vale? El ataque tenía que empezar de noche para facilitarlo mucho todo, pero no va a parar aquí, va a seguir, se supone, que con un ataque terrestre, que parece ser que en muchas zonas, sobre todo en las fronteras del Donbass, ya entraron por vía terrestre, pero en otros puntos del país no. Y posiblemente se sigue también un ataque por mar. En las últimas horas se había rumoreado que ya había empezado un ataque por mar en Odessa, que es una ciudad al sur de Ucrania, muy cerca de Crimea, muy importante, pero no hay nada confirmado por ahora. ¿Vale? De hecho, había imágenes de transporte público funcionando en Odessa, pero parece que esto es lo que va a seguir. Y tenemos la absoluta certeza de que va a seguir porque hay declaraciones suficientes de las autoridades rusas siendo extremadamente contundentes al respecto. Hay una declaración que he escuchado del embajador ruso en la ONU, el señor Vasily Nevensia, en la que dijo a micrófonos cuando salía de la reunión del Consejo de Seguridad, diciendo: tienen lo que se merecen en referencia al gobierno ucraniano, y diciendo: la gente de Ucrania va a agradecer que los liberemos de este gobierno. No sé si dijo gobierno o dijo régimen. Probablemente dijo régimen porque es la palabra que ha estado usando el Kremlin desde hace meses. Por tanto, y justo le comentaba aquí a mi compañero y jefe Frank Ruiz, le decía, es que vas a ver que Rusia va a vender esto como una guerra de liberación. Y efectivamente, esta es la palabra que usó el embajador ruso en la ONU, liberación. ¿Cuál es el objetivo final de Rusia? Pues como guerra de liberación se justifica que su objetivo es derrocar al gobierno de Kiev. El objetivo es acabar con un gobierno que ellos consideran ilegítimo. Rusia considera que el gobierno ucraniano es ilegítimo desde que el Euromaidán a inicios de 2014 echó del gobierno a Viktor Yanukovych, que era el presidente de la época y que era prorruso. Desde entonces las presidencias de Ucrania han sido más bien proeuropeas y Volodymyr Zelensky, el actual presidente, desde luego, es un presidente proeuropeo. Como todos estos gobiernos tienen su génesis en el Euromaidán y a Rusia no le gusta, pues ya es un régimen. No le importa que Zelensky hiciera campaña apostando por la lucha anticorrupción. Para ellos sigue siendo un gobierno corrupto y ilegítimo y por tanto su retórica es liberar al pueblo ucraniano. Eso es absolutamente falaz, es una barbaridad y hay que denunciarlo. Yo sé que desde muchos sectores y sobre todo en países hispanohablantes predomina mucho esta retórica de que como Estados Unidos es un ogro que ha atacado a muchos países a lo largo de su historia, cosa que es completamente cierta, se le perdona a Putin todo lo malo que haga porque es el único capaz de confrontar a Estados Unidos. Esta es una retórica que debe acabar.
Estados Unidos ha cometido un montón de errores a lo largo de su historia, pero lo que está haciendo hoy Putin va a pasar a los libros de historia como una de las mayores barbaridades, como mínimo, de la primera mitad del siglo XXI. Y desde luego es lo más brutal que yo he visto en mis 12 años de carrera periodística ya. Sin duda es lo más brutal. Y le comentaba a Fran si también era, y me dijo sí, también él tiene pues 30 años de carrera periodística y me dice que también es lo más bestia que ha visto. Y no sé, me cuesta todavía, tengo como esa sensación de hasta cierto punto de realidad, porque es algo muy bestia todo esto. Zelensky ha declarado la ley marcial en toda Ucrania, ha pedido calma, pero a la vez ha pedido a la gente que se quede en casa. Evidentemente mucha gente está intentando escapar. Todavía no hay confirmado que haya un ataque sobre Kiev, pero obviamente está en la perspectiva rusa. Y mucha gente está intentando salir de Kiev, pues porque se está viendo venir lo que va a ocurrir. Y pues la situación es extremadamente delicada. Llevo horas viendo imágenes de bombardeos, de ataques de artillería en varias ciudades ucranianas, muchas de ellas en la zona del Donbass, pero pues también otras en otros puntos. De hecho, hay un reporte de la CNN indicando que tropas de Bielorrusia se estarían uniendo a las tropas rusas en este ataque. Bueno, a nadie se le escapa que hasta hace 2 días Rusia y Bielorrusia estaban haciendo ejercicios militares conjuntos que bueno, se suponía que eran defensivos, pero ya vemos que no. Si es cierto que Bielorrusia se suma a este ataque, es muy grave, no solo porque sea otro país agresor, sino porque esto significa que la pinza sobre Ucrania sería total. Podría estar atacando desde el sureste por Crimea, Odessa y Mariupol, que es la ciudad que está justo al sur de la línea de frente del Donbass, a través de toda la zona del este, la frontera del Donbass, por ejemplo, la ciudad de Rostov es casi fronteriza con Donetsk, y todas las zonas del norte, por ejemplo, el norte-noreste es donde está Kharkiv, y la zona que tenía menos cubierta es la del noroeste. El suroeste están algunas tropas rusas en Transnistria, que es esta república separatista de Moldavia que es absolutamente prorrusa, y tienen ahí algunas tropas, pero poca cosa. Pero les quedaba el flanco oeste-oeste. Bielorrusia puede entrar, por ejemplo, por toda la zona de Chernóbil. El país más afectado por el accidente nuclear de Chernóbil fue Bielorrusia, porque el viento soplaba hacia el norte, pero es una zona súper fronteriza y Chernóbil está aproximadamente unos 100 kilómetros de Kiev. Por tanto, es otro flanco que puede atacar Rusia, en este caso Rusia y su títere Alexander Lukashenko, y por tanto eso le puede añadir gravedad a la situación. Todo esto, desde la declaración de Putin en este vídeo pregrabado, todo ocurrió mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema de urgencia y a petición de Ucrania. Y esto yo creo que dio pie a una de las imágenes más bestias y más fuertes a nivel simbólico que vamos a ver en mucho tiempo, que es la imagen del embajador ucraniano en Naciones Unidas, que me vais a dejar que cheque un momento el nombre porque lo perdí, porque no es fácil el nombrecito del señor. A ver, un segundo. Se llama Sergei Kislytsyva, diciéndole a su homólogo ruso, Vasily Nevensia: tu presidente acaba de dar la orden de guerra contra mi país. Bueno, es una imagen absolutamente brutal, sentados en la misma mesa, uno frente al otro, sabiendo que uno lo que busca es derrocar al gobierno del otro. Y la respuesta de Nevensia no fue menos brutal, fue: no tengo nada que decir. Todo lo dijo ya Putin, y no voy a agregar nada porque no quiero despertar al canciller, a Sergei Lavrov, que está durmiendo. Obviamente Lavrov no está durmiendo, pero bueno. Y bueno, es una imagen brutal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a la prudencia. Primero le pidió a Putin: por Dios, no invada. Y luego ya le dijo: en nombre de la humanidad, le pido por favor que regrese sus tropas a Rusia. Evidentemente Putin no le va a hacer ningún caso. El mensaje de Moscú, insisto, es: tienen lo que se merecen y su gobierno autocrático y legítimo, bla, 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 va a caer. Y por tanto, bueno, Rusia está absolutamente decidido a invadir toda Ucrania, a capturar Kiev y a derrocar al gobierno de Kiev. Y bueno, no quisiera olvidar un detalle importante, que es que una vez más se confirma que a Putin y a Rusia no hay que creerle ni una puñetera palabra. Hace una semana Putin todavía estaba diciendo que todo esto era paranoia de Occidente, que todo esto era falso y que él no tenía ninguna intención de atacar a Ucrania. Falso.
No olvidemos que en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, en una semana estaba Putin diciendo no tenemos ninguna intención de anexionarnos Crimea, y a la semana siguiente estaba firmando en el Kremlin el decreto de anexión de Crimea. Por tanto, Putin es una persona absoluta, a la que no se le puede creer absolutamente nada. Y bueno, esto me permitirán que recuerde cuando Putin le negaba todas las acusaciones de Estados Unidos al expresidente Trump, y Trump decía que se lo creía. Bueno, obviamente le mentían en la cara, porque Putin le miente en la cara a todo el mundo. Y bueno, Trump reapareció hoy para decir en Fox News que que en su gobierno esto no hubiera ocurrido. Bueno, puede que hasta tenga razón, porque puede que Putin le temiera que Trump estuviera tan loco como para lanzar la bomba nuclear, cosa que Biden no está. Y esto me lleva al último punto que yo quiero tratar ahora, que es cómo demonios se frena Putin. Putin es un personaje realmente de un poder extremo, es probablemente el líder mundial más peligroso del mundo, porque, por ejemplo, China y Xi Jinping, que también es un autócrata que se está perpetuando en el poder, obviamente está teniendo una política internacional muy dura con sus vecinos asiáticos y demás, pero no está invadiendo ningún país, ni lo va a hacer, porque no es el estilo de China. Putin es un tipo absolutamente peligroso, es un auténtico, yo me atrevería a decir que Putin es un lunático. No olvidemos que parte de la legitimación de lo que está haciendo Rusia ahora es que el lunes Putin dijo prácticamente casi con estas palabras que Ucrania es un país fake, que se lo inventaron los bolcheviques y que son rusos de toda la vida y que por tanto Ucrania no debería existir. En fin, no quiero alargarme mucho más porque aquí sigo teniendo trabajo. Y bueno, no sé, ahora mismo no sé qué añadir. Puede que haga otro vídeo después, puede que grabe un vídeo mañana si tengo tiempo, no lo sé, pero por ahora creo que es hora de despedirme. Gracias a todo el mundo que me ve, sobre todo a estas horas, que ya es tarde aquí también. Y nada, esta es una noche que sin duda pasará a la historia de forma muy triste, y porque probablemente el desenlace sea la aniquilación de Ucrania, porque como Ucrania no forma parte de la OTAN, Estados Unidos no va a enviar tropas, ningún país europeo va a enviar tropas, porque que cualquier país europeo occidental, sobre todo Estados Unidos, enviara tropas significaría entrar en guerra directa contra Rusia, y nadie quiere eso porque, bueno, pues porque hay muchos ejemplos de por qué es una mala idea entrar en guerra con Rusia. Entonces, todo depende de la capacidad defensiva de Ucrania, y por ahora, aunque los rumores de que ya habrían caído algunas ciudades como Mariupol no están para nada verificados, tengo serias dudas de que Ucrania pueda defenderse de forma efectiva, por mucho que Zelensky haya salido diciendo... No, perdón, no fue Zelensky, fue el canciller Kuleva, diciendo que Ucrania liberará esta guerra, se defenderá y ganará. Lo veo francamente difícil. Así que nada, vamos a seguir esperando a ver qué ocurre, pero yo creo que no va a haber buenas noticias. Buenas noches.